Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias en CX, este podcast que estamos buscando dar voz y poder conocer las historias de diferentes personas, diferentes líderes, referentes en todo lo que es el mundo del Customer Experience en Latinoamérica. Y en el día de hoy tenemos un invitado súper especial, Luis Aramón. Bienvenido, Luis. Gracias, Gabriel, un gusto, siempre un gusto platicar contigo, compartir experiencias y qué bueno que tienen un espacio para profesionales como nosotros de CX. Exacto. Un poco lo que buscamos acá, Luis, es contar las diferentes historias de compañías. Conocemos quizás muchas historias de empresas de Estados Unidos, de Europa, que hacen muchísimas acciones de CX y un poco aquí la idea es darle voz a estos referentes que trabajan localmente. Así que como para comenzar, te voy a preguntar, Luis, ¿quién sos y cómo llegaste al mundo del Customer Experience? Sí, bueno, soy Luis Salomón, tengo 31 años, llevo ya 10 años de carrera profesional entre rubro financiero, retail, hoy que me desempeño dentro del rubro de seguros, pero precisamente 7 años de trabajar propia y oficialmente en CX, donde nosotros, pues, con los equipos con los que hemos trabajado, hemos podido liderar proyectos, iniciativas que impactan no solamente al cliente, sino que también en la eficiencia operativa. También comentarte, ¿verdad? Que una de las cosas que me lleva al CX, creo que son esas casualidades o causalidades de la vida, como le decimos. Excelente. Eso es lo que siempre me gusta averiguar, ¿no? O sea, preguntar, Sí. decir, bueno, ¿cómo llegaste? Porque nos comentabas que hace 10 años estás trabajando, eran los inicios quizás del mundo de CX en LATAM. ¿Cómo fue que llegaste a este mundo particularmente? Sí, fíjate que yo comienzo la carrera profesional en 2018. Yo trabajaba para un banco local. En ese momento me desempeñaba como analista BI. Yo prácticamente era el encargado de disponibilizar dashboards, reportería, que tenía que ver con productos, servicios y canales financieros de la entidad. Un poco de entender patrones de comportamiento basado en la data que arrojaba, digamos, la transaccionalidad de los productos. Y también era el encargado de dar ideas de cómo podíamos desarrollar de mejor forma el producto basándonos en esos patrones. Ahora, la casualidad o causalidad que había es que yo tenía una compañera que veía los temas de servicio al cliente. Y cuando ella estaba de vacaciones, no estaba en oficina por A o B motivo, yo tenía que ser su backup. Entonces yo veía todas las gestiones de servicio al cliente mientras ella no estaba. Entre ellas, pues ella veía los temas de PQRs, veía cómo poder ofrecer soluciones diferenciadas a clientes cuando tenían problemas muy específicos o muy retadores para la compañía, y también se encargaba de gestionar, digamos, todo lo referente al servicio al cliente de todo el banco. Bien. ¿Qué es lo que sucede? En una de esos momentos que yo cubro la posición de ella, pues le sale una nueva posición en otra compañía. Ella decide por retos personales y profesionales retirarse de la compañía, y es en ese sentido que a mí me cae la responsabilidad de llevar el tema de servicio al cliente. Comenzó como algo muy azaroso, Luis. O sea, no es que Sí, estabas más en toda la parte de data, de BI, y de golpe se dio la posibilidad de poder entrar a este sí. mundo. De pronto la palabra cliente se vuelve, digamos, un conector, pero precisamente no veía algo puntual de servicio hasta ese momento, más allá de lo que yo cubría a la plaza y a la persona. Pero pues se le da la oportunidad a la persona, se me da también a mí la oportunidad de poder tomar la posición de servicio al cliente, pero ahí viene el primer reto, creo que de los más grandes que he tenido. Mi ex líder me dice, ¿sabes qué, Luis? ¿Cómo conectamos el tema de BI con servicio al cliente? Y ahí es donde yo empiezo como, bueno, creo que mi primer cuestionamiento es, ¿qué hago aquí y por qué con dos temas que no tienen mucho que ver? Pero se da la casualidad también que estaba cursando mi carrera de comunicaciones. Bueno, esa es otra causalidad.
Yo digamos, de formación soy comunicador, Ujú. pero a nivel profesional creo que la vida te lleva por otros rumbos, pero también te ayuda, digamos, a entender en qué estás y cómo lo trabajas. Y es en ese sentido que ese reto me llevó a que en una de mis materias en universidad tocaba como un tema, no como la materia principal, el tema de CX. Ujú. Y en ese ínterin de tener este reto, entender cómo conectar ambos mundos, me di cuenta dentro de la carrera que el CX es transversal y el management que te pide el CX es no solamente enfocarte en un área, sino que en todas las áreas de la organización que de una u otra forma tienen injerencia en lo que tú le ofreces al cliente. Y si te pones a pensar, todas las áreas tienen que ver con la experiencia, no solamente un área precisamente de servicio. Correcto, es Aunque como que sí, no es solamente el foco de, a ver, cómo atendemos al cliente y demás, sino que es súper interdisciplinario entre las diferentes áreas de la compañía. y justamente yo creo que al inicio creo que cometemos el error de relacionar servicio al cliente con experiencia del cliente, por lo mismo de la palabra cliente, Claro. pero fue de mis primeras, digamos, ideas espontáneas de decir, bueno, esto tiene que ver con cliente, yo ya estoy manejando data y dentro, digamos, de los fundamentos que nos explican es que el CX se apalanca mucho de data. Y esa data no solamente estamos hablando del comportamiento transaccional, sino que del famoso voz del cliente. Es decir, las encuestas que tú generas, todas las sugerencias, que si te soy honesto, CX creo que en cómo lo empezamos a interiorizar viene desde las sugerencias que te da el cliente, escuchar al cliente, pero también de los dolores que logras identificar. Entonces, yo ya tenía esos dos mundos muy de cerca sin darme cuenta. La data por un lado y los dolores a nivel de servicio. Y aprendo también de que existen herramientas para poder empatizar, digamos, entre herramientas y metodologías de cómo empatizar, entre ellas el Customer Journey, que también lo aprendo, digamos, en la carrera, pero lo llevo a la práctica cuando me doy cuenta que yo manejo datos de clientes por comportamientos, ya sea preventa y postventa, así como niveles de servicio que te impactan en la experiencia y que te dejan ver puntos de dolor. Claro, Entonces, claro. ahí es donde creo que hago la conexión y hago mi primer propuesta hacia mi líder y le digo, ¿sabes qué? Primero me fui por ponerle a mi puesto, a mi posición, analista CX o analista de experiencia del cliente, pero quería formar un área. O sea, mi visión sí era formar un área porque veía un gran potencial en lo que te podía ofrecer el CX versus lo que ya estábamos haciendo empíricamente. Claro, Entonces, así es como llego. Llego en el año, creo que ya tenía 3 años de desempeñar ambas funciones y logro conectar, digamos, esas dos aristas. excelente. Súper, súper interesante y un poco, a ver, algo que pensaba mientras comentabas esto de cómo es tu origen, Luis, en los últimos tiempos, para los que ya estamos hace varios años en el ecosistema CX, cada vez más se está hablando de cómo vincular la experiencia con las métricas económicas para realmente ver el impacto en el negocio, ¿no? O sea, quizás Sí. si hablábamos hace unos años atrás, muchas compañías, bueno, recién empezaban con sus mediciones, con las diferentes métricas y demás, pero quizás ya en los últimos años todo se está hablando de cómo lo cruzamos para entender el upselling, el cross-selling, cómo disminuimos el churn, cómo realmente vemos el impacto. Así que veo que es como una vuelta también a todo lo que es data y a vincular lo que es CX con datos, que es súper importante. Y algo también que me gustaría preguntarte, bueno, yo te conozco quizás de alguna reunión anterior, pero ¿de qué país eres? Y cómo estás viendo en tu país en particular o en tu región, cómo es esta evolución del ecosistema CX. Fíjate que, bueno, soy salvadoreño, nacido y desarrollado acá. Ujú. Digamos que yo y te lo comentaba, cómo yo empiezo empíricamente a conectar ambos mundos. Creo que a nivel local y a nivel regional, yo te comentaba que también he estado en rubro retail. Tuve la oportunidad de liderar un equipo regional de CX.
creo que a nivel región y a nivel local todavía nos seguimos confundiendo el servicio de la experiencia. Y creo que donde marca mayor confusión es que pensamos que el front, que si bien es cierto, es una palanca muy importante al momento de brindar una experiencia, y cuando me refiero a front, no solamente servicio, sino que también puede ser hasta venta, te marca una pauta. Y las empresas interiorizan de que como yo estoy brindando un servicio al cliente, la experiencia solo radica en servicio. Es decir, que quien da la experiencia real es solo el área de servicio al cliente. Entonces, creo que a nivel local esa distinción todavía no se puede, digamos, visualizar tanto. Hay empresas, hay organizaciones que sí la pueden manejar como un management separado. Es decir, tenés un área de servicio al cliente, tenés un área de experiencia. Ahora, creo que ambos mundos, si bien es cierto, tienen metodologías o formas de trabajo distintas que te llevan a ciertos indicadores, sí te permite ver de primera mano un dolor latente. Eso creo que sí es una fortaleza que tenemos, las áreas que todavía manejamos dentro de experiencia del cliente como área, como posiciones, áreas de servicio. Pero creo que sí es un reto el poder separarlo. Es decir, convivimos y creo que nos complementamos bien, pero no somos exclusivos del servicio, no somos exclusivos de una persona que te atiende. Más bien, es lo que te mencionaba, la transversalidad de la experiencia debe evolucionar a un punto donde ambas áreas puedan coexistir para poder impulsar iniciativas que pueden ser íntimamente relacionadas a servicio, pero no exclusivas de servicio al cliente. Claro, A nivel región, yo creo que un poco, perdón que justo te interrumpí, Luis, creo que me interesaba esa idea que trajiste, ¿no? De cómo quizás nace medio de servicio al cliente, porque bueno, son quizás los equipos que más estaban como ahí en primera línea con los usuarios, pero hoy por hoy es una, digamos, es una industria súper transversal, desde el diseño del producto, desde el diseño del servicio. Muchas veces quizás cuando hablo con diferentes compañías y demás, me cuentan cómo ya desde la idea de los nuevos productos o la idea de los nuevos servicios ya involucran al equipo de CX y realmente lo hacen pensando en su cliente final, ¿no? En realmente el que va a terminar utilizando el servicio o el que va a terminar utilizando las diferentes funcionalidades de la compañía, para que ya desde el diseño del producto lo estamos pensando cómo hacerlo. Claro, y creo que también otro reto, ya que mencionas el diseño del producto, creo que cuando nosotros empezamos a diseñar productos, ver el desarrollo del producto mismo, empezabas a ver indicadores financieros, sobre todo porque hay inversiones importantes, también retornos que tú quieres evaluar, y muchas veces el retorno se lo adjudicamos al diseño del producto. Pero como tú decís, creo que si entendiéramos que CX es un poco más transversal, que no solamente se enfoca en el servicio, creo que el valor, y ese es el reto, del CX se puede traducir en el resultado financiero. Creo que estamos pasando por un umbral como CX, donde ya empezamos a conectar indicadores como lo financiero con la gestión que hacemos. El reto es ese, pasar ese umbral. Pero cuando yo veo organizaciones o cuando veo empresas que me hablan de indicadores de CX, siempre nos quedamos con el CES, CSAT, nos quedamos con un NPS. Muchas veces solo lo enfocamos en NPS. Correcto. Pero no hablamos de, bueno, ¿qué pasa con el churn? Que sí te impacta directamente en el resultado financiero, pero que tiene que ver en que si tú gestionas de una forma eficiente la experiencia, creo que el churn te va a dar un patrón, y así como el churn, puedes encontrar otros indicadores financieros que te dicen que tu gestión está dando resultados. Creo que también en la eficiencia operativa lo puedes ver. Muchas veces, desde la gestión de CX, lo tomamos desde el indicador, y está bien tomarlo, es un termómetro, nos da una guía, pero en algunas gestiones, sin darnos cuenta, tomamos lo operativo, lo que el cliente te está diciendo en la data transaccional, y cómo con mi, digamos, gestión CX impacto en la eficiencia operativa, y con la eficiencia operativa logro dar ese salto financiero.
Siempre que tenés una eficiencia, podés dar el salto financiero en ese sentido. Entonces creo que ese es otro reto de cómo conectamos los indicadores operativos, ¿verdad? De lo que le ofreces al cliente a nivel transaccional con los de gestión de experiencia. Exacto. Un poco eso que me comentas, ¿no? Y también entendiendo que actualmente estás en lo que es industria del seguro, ¿no? Que es una industria súper desafiante, tradicional, quizás ya que tiene varios años. Un poco en ese sentido, ¿cuáles son las típicas métricas que suelen cruzar, ¿no? O sea, como de forma de poder entender ese impacto, o por lo menos que están desarrollando para sumarlas a lo que son estos análisis donde cruzamos CX versus métricas operativas. Ok. Fíjate que en una industria, bueno, darte un poco de contexto. Yo llevo un año, digo un año apenas porque el rubro seguro sí es muy especial. El cliente es exigente y con justa razón. Digamos, necesita o quiere utilizar su producto en los momentos más difíciles. Sí, eso yo siempre digo, el momento de verdad de la industria de seguros, a ver, es como que nadie quiere contactarse con la empresa de seguros porque Claro. algo pasó. No, y lo interiorizamos. Nosotros decimos, siempre que te busca un cliente, es porque algo tiene o algo le pasó. Algo pasó, algo pasó. Y tenemos que estar lo más disponibles al cliente. Exacto, y encima quizás es como vienes de un cliente capaz que durante años estuvo pagando su póliza y de golpe es el momento de hacer esa gestión y quizás desde la venta hasta ese momento fue muy poco las interacciones que tuvo con la compañía, entonces Claro. viene de una situación súper específica a diferencia de otras compañías o del retail, que es otra lógica. Sí, y precisamente es eso. ¿Cómo hacemos o porque en una operación como la de seguros es estar al momento en que el cliente te necesita. No te puedes permitir un margen de, digamos, no atender una llamada, no atender un chat, no atender, digamos, un correo electrónico o una gestión que requiere el cliente que puede ser muy, muy crucial para él. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestros puntos de contacto estén lo más disponible posible? Digamos que eso, desde la medida CX, lo podemos ver como, bueno, dentro del journey, en la etapa de uso, tú lo has dicho muy bien, es el momento de la verdad. Pero en el resultado operativo, yo tengo que ver cómo soy más eficiente. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo, digamos, un tanto básico. Okay. Yo tengo un contact center, tengo alto volumen de llamadas, pero probablemente el volumen de llamadas se pueda referir a que el cliente necesita hacer gestiones que no requieren de una urgencia tan inmediata como lo que puedes tener, digamos, a un cliente que necesita ser atendido. Si tú logras ser eficiente en tu operación de contact center y empezás a disponibilizar herramientas, ya sea de forma omnicanal, de autogestión, que permita a tu contact center tener mayor habilidad o mayor capacidad de poder atender a tu cliente cuando más lo necesita, creo que ahí es donde empezás a ver los resultados en CX. Es decir, claro, soy más eficiente, despejo más las gestiones que a lo mejor el cliente se puede autoservir, claro, con un margen de adopción, con herramientas pensadas para la autogestión, y ahí es donde yo me enfoco con el valor humano, el factor humano de poder atender cuando más lo necesita. Entonces, creo que esas conexiones o intercorrelaciones que podemos hacer te permiten impactar de forma un tanto más directa en experiencia en los momentos de verdad, en este caso en el rubro asegurador. Puede ser que en otros rubros el momento de verdad sea, voy a ponerte el ejemplo de lo que conozco, usar una tarjeta de crédito. Y a lo mejor no vas a depender de un canal tradicional como, digamos, ocupar un contact center, pero en este caso es que tus plataformas estén disponibles al cliente cuando la necesiten. Entonces, creo que el correlacionar bajo los objetivos que te planteas como experiencia del cliente, pero también los operativos, creo que te permite un mayor impacto en experiencia, sobre todo en los momentos de verdad o en aquellos donde me quiero prevenir de que el cliente tenga una mala experiencia. Claro, sí, un poco es eso, o sea, me quedo con eso que comentabas de poder identificar, de poder segmentar de todo el volumen de transacciones, ¿no?, que hay, decir, bueno, a ver cuáles tienen cierto nivel de prioridad, cierto nivel de urgencia, o los puedo atender por diferentes canales que sean mucho más humanos,
Me acuerdo, o sea, las pocas veces que quizás tuve algún inconveniente de este estilo con un seguro, ya sea de auto o de hogar o de cosas así, en el momento de crisis es como que necesito hablar con alguien, mientras que quizás si tengo que hacer un reclamo de la factura lo puedo hacer en un bot o en algo así mucho más Claro. automatizado. Así que es súper importante. Y un poco ahí con lo que comentabas, Luis, yo entiendo que tú como un área transversal, ¿no? de la compañía, tienes que muchas veces sentarte con los diferentes equipos, con los diferentes sectores, como para poder decir, bueno, esto es prioritario porque esto realmente es algo muy importante para el cliente, esto no tanto, esto lo podemos... ¿Cómo es esa negociación con las diferentes áreas que quizás no están tan metidas en sí, quizás tienen otras, o sea operaciones, finanzas, tienen otras prioridades y tú vas con la bandera de CX diciendo démosle lo mejor al cliente? ¿Cómo son esas Sí. conversaciones y cómo lo conviertes en promotor o que se sume al programa y te ayude con lo que es darme una mejor experiencia? Fíjate que yo creo que son dos temas muy importantes, pero uno más que otro. Creo que nosotros como profesionales del CX, lo primero que tenemos que hacer es cultivar buenas relaciones profesionales. Creo que cuando tú te presentas más allá de la persona que da los dolores, porque muchas veces nos categorizan como el que pone el error primero antes de interiorizar o decir, miren, podemos mejorar, sino que no, esto está mal. Creo que la forma en cómo nos relacionamos con las otras áreas tiene que empezar desde ahí, en cómo yo busco a estos promotores internos, cómo yo me acerco, cómo yo puedo generar alianzas a través de la forma en cómo yo me comunico inclusive con ellos y que entiendan que estamos, bueno, aquí decimos, ayúdame a ayudarte. Claro. Estamos para ayudarnos, somos una sola compañía y el cliente nos ve como uno solo. Claro, Entonces, pensar como un equipo. pensar como un equipo y decir, mira, sé que hay problemas, sé que hay temas que nos competen dentro de la gestión financiera de tu lado, la gestión comercial, puede ser la gestión de CX, la gestión de comunicación, pero ¿cómo conecto de forma, primero personal, en decirte, te voy a ayudar también a solventar esos problemas? Y eso me lleva al segundo tema. ¿Cuál es el idioma que habla un financiero? Y cómo yo me preparo desde CX para hablar ese idioma. Claro. Digamos que CX, como te decía, creo que viene muy bien en el idioma de servicio al cliente. Es paradójico, pero es cierto. Venimos de áreas de servicio, muchas veces venimos desde, bueno, empatizo más con el cliente, entonces si le duele al cliente, me duele a mí, y eso se lo traduzco al área, ya sea finanzas o productos, comercial. Pero creo que si tú venís a hablar en el idioma que espera el financiero, hablar en el idioma que espera el comercial, identificar los dolores, no solamente de experiencia, sino que también comerciales. Hablábamos del churn. El churn te puede matar a nivel comercial por la poca recompra que puedas tener y a nivel Claro. financiero ni se diga. O cómo hablamos de que mis proyectos e iniciativas te pueden generar un mayor retorno. Lo que Claro. hablábamos, eficiencia operativa te puede generar cierto retorno. Hay muchas cosas donde yo creo que el idioma es importante. Y Correcto. nosotros como CX tenemos el reto de aprender esos idiomas y luego acercarnos a las áreas. Entonces yo creo que lo resumiría en esos dos puntos importantes. Me quedo con la idea de que si tengo que ir al financiero le tengo que decir cuánto va a ahorrar o cuánto va a ganar por el hecho de este cambio que queremos impulsar desde el área. Y un poco también algo que me gusta preguntar, y bueno, es una de mis partes favoritas de lo que es el podcast, es en base a Ok. tu trayectoria, ¿no? Que ya tienes varios años en CX y demás. Si te preguntaría alguna anécdota que recuerdes que has vivido en lo que es esta industria y demás, ya sea con un cliente, una situación en la compañía, ¿cuál es esa anécdota que recuerdas que haya quedado ahí profundo en tu memoria? Ok, fíjate que hay bueno, yo te comentaba, llevo ya 10 años, yo empecé, digamos, tenía 18 años cuando comencé a trabajar, pero oficialmente de algo un poco más profesional, comienzo a los 21. Ujú. En esos, digamos, momentos que me toca cubrir a esta mi compañera, teníamos que resolver un caso de un cliente
que llevaba tiempo, te hablo de meses, queriendo resolver con nosotros. Y para no hacértelo tan largo, tenía que ver con un reembolso. Teníamos que emitir un cheque y el cliente pues se iba, digamos, con eso. Lo que sucede es que de tanto que estuvimos en una sala reunidos entre el cliente, digamos, el responsable de ventas en ese momento, teníamos que pues resolvimos y de la emoción creo, no sé, que ya todos dimos por sentado que estábamos resueltos, el cliente deja su cartera. Se olvidó. Y cuando deja la cartera, digamos que deja la cartera con todo y el cheque. No. Ya le habíamos entregado todo. Entonces, digamos que el cliente se retira, deja la cartera y en la sala habíamos 5 personas. Entre ellas, pues estaba yo. Y recuerdo que en el momento vemos toda la cartera y nos quedamos viendo como quién va detrás del cliente a decirle que dejó su cartera. Y Nadie recuerdo, accionaba. sí, nadie, o sea, todos sabíamos que estaba la cartera, todos inclusive dijimos, la cartera del cliente está ahí, pero nadie accionaba. Entonces, recuerdo que mi primer pensamiento fue, bueno, yo estoy cubriendo una posición, pero creo que ahí es donde me pongo por primera vez, creo yo, en los zapatos del cliente. Y yo digo, bueno, si yo dejara la cartera, quisiera que alguien saliera corriendo, que me buscara y me entregara la cartera. Y me pareció un choque de poder entender cómo desde nuestras posiciones reaccionamos. Yo lo pensaba desde mi posición, tal vez un poco más analítica, a lo mejor ellos, los que estaban ahí sentados, lo pensaban desde, bueno, yo estoy atendiendo, no puedo dejar e irme. Entonces, creo que eso me remonta al ownership que tenemos que tener y de cómo yo realmente me hago cargo sin que a veces sea mi posición. Claro. Y creo que ahí es donde empiezo como a decir, hey, hay que tener sentido de pertenencia, no solamente conmigo o con la compañía, sino que sentido de pertenencia con el cliente, de empatizar. Entonces, agarro la cartera, te hablo de que eso lo pensé en unos 5 segundos, Sí. pero agarro la cartera y salgo corriendo. A encontrarlo. Y fue chistoso porque me veían corriendo, todos me decían, no se vaya a caer, muchacho. Y corrí, trataba la manera de encontrar al cliente. Venía el cliente saliendo en su carro y casi que me atropella, me pongo a la par, le toco la ventana y asustado el cliente me dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Y no, mire, dejó su cartera. Ah, mire, muchas gracias. Mire, iba a tener que regresar para comunicarme de nuevo con ustedes. Y yo creo que si yo no hubiera hecho eso, o si no hubiéramos hecho eso, muy probablemente el cliente, pues, a lo mejor regresa. Ya tenía resuelto su problema. Creo que Claro. a lo mejor regresa, digamos, no le hubiera importado tanto. Pero yo creo que ese cliente, me atrevería a decir que con esta anécdota, él sigue contando, creería yo y espero, que esa visita al banco le quedó muy, digamos, en su memoria a raíz de lo que Sí. pasó. Y creo que ese es el punto en CX, es Totalmente. cómo algo tan Accionar. sencillo te puede marcar una experiencia y cómo eso Exacto. le puede cambiar. Mira, Entonces, algo creo que me hiciste, que eso, algo que me hiciste acordar, Luis, con esto que comentabas, ¿no? De cómo ante un momento, o sea, él primero se fue contento porque cobró el cheque y segundo es que recuperó su cartera. claro, Pero cómo ante momentos difíciles es lograr convertir eso y de golpe, o sea, que haya un cambio total, digamos, de su posición y hasta tener un momento memorable. Imaginémonos que está escuchando este podcast, ¿no? esperaría. Imaginémonos que escucha el podcast y se está enterando en este momento, se está acordando en ese momento. Claro, Así que no, es 100% es el accionar. O sea, lo veo en un montón de casos que son cosas que no están registradas. No es que, bueno, hay que accionar de esta manera o hay que hacer esta cuestión, sino es en el momento tomar decisiones, tener criterio y actuar en base a un poco a la promesa de marca y los valores de la compañía. Y un poco ya para ir cerrando, Luis, algo que siempre me gusta preguntar es un poco, en estos años que tú has tenido, has visto distintos momentos de la industria, ha avanzado muchísimo, tanto a nivel compañía como a nivel plataformas y cuestiones específicas o cómo utilizamos la tecnología para llevar los programas.
algo que me gustaría preguntarte es cómo es tu visión, ¿no?, de los próximos años. Si bien quizás en los últimos años cambió mucho el ecosistema, ¿cómo es tu visión? ¿Qué ves? ¿Qué es lo próximo que se viene en Customer Experience? Ok, fíjate que creo que lo puedo categorizar. Me voy a ir por la parte de datos, me voy a ir también por la parte de percepciones de cliente y la IA. Creo que la IA es no solamente ya la herramienta que nos ayuda en el día a día de cada uno, más bien cómo ayuda a las empresas también a poder evolucionar en ciertos servicios o la forma inclusive de trabajar. En lo primero, te hablaba de data. Creo que muchas veces en CX la voz del cliente la enfocamos solo en encuestas. Y creo que la voz del cliente tiene un margen de maniobra ahora con las nuevas herramientas, como te comentaba, de poder inclusive generar indicadores orgánicos. Hay una idea que tengo, no me deja de pasar por la cabeza, es cómo genero indicadores sin una encuesta, pero tomando literalmente la voz del cliente. Y muchas veces nosotros, y eso es lo que te decía, la ventaja también de depender, que el área de servicio dependa muchas veces de CX. Y es que tenemos data como llamadas, tenemos data como chats, tenemos una infinidad de transacciones donde el cliente deja su voz o deja su forma de expresión a través de la escritura. Entonces, creo que ese nivel de datos, con los niveles de IA que podamos llegar a tener, pueden interpretarse y generar indicadores de sentimientos genéricos. Es decir, palpar la frustración del cliente a través de lo que ya nos deja. Cómo nosotros interpretamos esa transacción, más allá de contabilizarla, más bien interiorizar en la transacción y en lo que el cliente ya te está dejando, en cómo se expresa, qué es lo que necesita, cuáles son sus frustraciones, las fricciones reales que pueda tener, que muchas veces no las tenés en una encuesta. Creo que ese es donde deberíamos de también estar apuntando. Lo otro que te decía es la percepción del cliente. Estamos ante una percepción donde el cliente puede llegar a interpretar o malinterpretar la rapidez. Creo que en el mundo en el que nos estamos desarrollando, la rapidez es un factor crucial, pero la percepción del cliente de lo que es rapidez es lo que tenemos que entender primero. Puede ser que yo haya hecho alguna mejora donde yo te respondo en un tiempo que yo considero es importante, pero para el cliente no es rápido o para el cliente no le es significativo. La percepción es completamente distinta de la que es para ti como compañía, de la que es para una persona, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo yo interpreto esa percepción del cliente de rapidez? Creo que es un reto y una visión que el CX tiene que abrirse. Porque es cierto, muchas veces en CX podemos pensar que somos rápidos, que somos eficientes, que somos seguros, pero ¿qué pasa con la percepción real del cliente? ¿Realmente estoy siendo rápido? ¿Realmente estoy siendo seguro? Y bajo las fricciones. Entonces creo que eso es otro reto y otro, creo que de los panoramas a los que apunta CX. Y como te mencionaba, las nuevas tendencias, ¿verdad? Es un gran momento para nosotros, más allá de un reto, es un gran momento para poder tener mecanismos que nos ayuden a atender de forma más oportuna al cliente. No digo, y quiero como ser bien enfático, muchas veces decimos, bueno, voy a incluir IA en mis procesos. Ok, es meter un bot que te pueda contestar las preguntas frecuentes y ahí yo genero, digamos, cierta eficiencia. Más allá de eso es cómo incorporo la IA en que el proceso sea más eficiente, cómo incorporo la IA para interpretar mejor lo que el cliente ya me está dejando, cómo incorporo la IA para detectar dolores de forma más oportuna y atacarlos. Porque la atención al cliente, y sobre todo lo hablo desde el rubro seguros, creo que la IA no va en solo poder atender a un cliente en un momento difícil. Creo que el factor humano nunca se va a sustituir en ese sentido. Exacto. Pero, ¿cómo sí incorporo para poder ser más eficiente a nivel operativo, más eficiente de cara al cliente, más rápido, que de pronto son las gestiones las que determinan y no cómo el cliente quiere ser atendido en un momento difícil? Más bien,
El cliente quiere ser mucho más escuchado y que se tarde más una llamada, un chat, cuando más lo necesita, versus cuando quiero pagar una póliza, versus cuando quiero saber, digamos, en qué horario aperturan las sucursales, o incluso qué tan rápido me pueden entregar un análisis o una resolución de lo que yo reclamo, ¿verdad? Como póliza. Entonces, creo que hay que encauzar la IA y es un gran momento para el CX para poder tomar esta herramienta y poder hacer innovaciones o mejoras a lo que ya se tiene. Muchas veces hablamos de innovación y creo que lo acabo de decir, pero innovación no siempre es tecnología. Más bien, Correcto. creo que la innovación viene de cómo tú puedes ajustar un proceso sencillo a lo que el cliente necesita y luego meter tecnología. Entonces creo que eso. Sí, es muy, el concepto IA es súper amplio, súper grande. Después cuando lo ponemos, lo llevamos a cabo en cada uno de nuestros negocios, ahí está el desafío. Y muchas veces un poco me quedaba con lo que comentabas antes, ¿no? No es solamente quizás un bot, no, es mucho más profundo, es poder hacer las cosas más rápido, es poder, o sea, no necesitamos una encuesta quizás para saber la experiencia del usuario, quizás ya tuvimos varios chats, tuvimos varias llamadas donde tranquilamente podemos hablar, podemos conocer sus sentimientos, podemos entender mucho más de la información, de cómo está, de cómo fue su historial a través del tiempo. Y me quedo también con esa idea de decir, la IA es mucho más amplio, estamos hablando más de repensar procesos, repensar productos, repensar diferentes cuestiones para que sea mucho más sencillo para el cliente final, mucho más, sí. Incluso un poco pensándolo en lo que es la industria de seguros, la tuya. A ver, vos podés tener el mejor bot del mundo, pero si yo acabo de tener un siniestro, quiero hablar con una persona. Entonces es entender el momento, es entender el journey, es entender a ver en dónde sí, en dónde no, y dónde está ese aporte de valor, no tener ese criterio. Súper interesante, Luis. Muchas gracias por haberte tenido en nuestro episodio. Ha sido un gusto y nos vemos la próxima, Luis. Gracias a ti, Gabriel. Un saludo. Gracias. Chao.